Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a bienvenidosvenezolanos.com en este programa Florida Opina con Alexis Ortiz, un programa de apoyo a nuestra gente, un programa de servicios a nuestra gente venezolana y latinoamericana. Hoy vamos a hablar de un tema realmente emocionante y es un sueño para Venezuela. ¿Qué puede pasar con Venezuela después que logremos sacudirnos esta pesadilla de la narcodictadura castrochavista? Hace unos años, un venezolano muy inteligente, muy interesante, además muy querido por mí como amigo, y todos sus amigos lo queremos y lo admiramos mucho, escribió un libro que se llamaba así, Un sueño para Venezuela. Es una proyección de cómo se podía desarrollar de manera sostenible, armónica, equitativa, la Venezuela que tanto queremos. Este es Herbert Torres. Herbert Torres tiene un currículum realmente impresionante. Él es un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, es un escritor de este y otros libros. Además tiene una experiencia que es necesario rescatar. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a él le correspondió ser ministro presidente del Fondo de Inversiones. El Fondo de Inversiones era la entidad encargada de ejecutar la privatización de las empresas del Estado que estaban teniendo muchos problemas. Y este modelo de privatización venezolana se convirtió en un paradigma internacional. Fue un modelo de privatización realmente reconocido internacionalmente. Además, Herbert Torres es exdirector del Fondo Monetario Internacional, consultor del Banco Mundial, senior scientist de advisor también de la, ¿cómo se llama ese centro? Que lo anoté mal, Herbert, el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, bueno, CSIS. Sí, señor. Por eso me enredé, porque lo anoté mal. Sí. Bueno, a los viejos nos pasa siempre ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos a Herbert Torres. Herbert, un sueño para Venezuela. ¿Qué va a pasar con nosotros el día o la noche en que por fin salgamos de esta pesadilla? Sí, bueno, gracias por la invitación, Alexis. Encantado de estar en tu programa. La Venezuela, si uno piensa en aquello en lo cual puede convertirse, uno podría imaginarse obviamente escenarios de muy distinto tipo, desde los escenarios más pesimistas, más terribles, hasta escenarios muy halagadores, muy hermosos. Y lo primero que hay que hacer es empezar por reconocer los problemas y los riesgos que hay, que son muchísimos. Yo soy de los que creen, para empezar por allí, por los problemas y por los riesgos, entre otras cosas porque no quiero parecer ingenuo y no soy ingenuo. Yo soy de los que creen que, o estoy convencido que los problemas que tiene el país son muchos más y más graves de los que la gente normalmente piensa o cree o reconoce. De hecho, a mí me gusta hablar de tres tipos de problemas. Hay unos problemas que la gente vive todos los días, son demasiado evidentes. Son los problemas, por ejemplo, de la inflación, de la carestía de las cosas, de la dificultad del dinero que se vuelve nada, etcétera, ¿no? Son problemas que todo el mundo vive y los padece, el agua, la electricidad, etcétera. La gasolina que tiene tan La gasolina, así es. Por cierto, que ese es un nuevo lugar de ubicación de los venezolanos. ¿Dónde está? En la cola de la gasolina. Así como si se hubiera ido de viaje, ¿no? La persona. Hay esos problemas que todo el mundo vive directamente, los conoce. Luego hay otro tipo de problemas de los cuales la gente oye hablar, pero no los vive directamente. Por ejemplo, la contaminación en el arco minero del Orinoco. Esos son problemas, o de los derrames petroleros. Son problemas gravísimos que el país está viviendo. El país está sufriendo un daño ecológico posiblemente de los peores que se estén viviendo en el mundo, similar o más grave que el de la Amazonas, con los incendios que se están produciendo allí, los incendios forestales. ¿Sí?
Pero son problemas de los que oímos hablar, pero no los vemos en el día a día. Pero hay un tercer tipo de problemas, que son problemas que ni vemos directamente ni oímos hablar de ellos. Y ahí hay problemas como, por ejemplo, la absoluta parálisis en la investigación en Venezuela, en el desarrollo científico y tecnológico. En Venezuela dejaron de producirse patentes hace ya años, cero patentes al año. Un país donde se producían unas 200, 300 patentes al año, similar a otros países de América Latina. En esos otros países de América Latina, Colombia, etcétera, se sigue produciendo, se siguen haciendo inventos, creando cosas nuevas, productos nuevos, fórmulas nuevas. Y hay algunos, Herbert, como Israel y Corea del Sur, que producen miles de patentes al año. Miles de patentes, 20.000 patentes al año y más. Venezuela, cero. Entonces, ese es un ejemplo de problemas que está viviendo el país y que ni oímos de hablar de eso, ni lo vivimos directamente. Entonces hay problemas muy graves. Hay problemas como la desintegración territorial, el hecho de que el Estado ha perdido control sobre partes del territorio que realmente no gobierna y que eventualmente pudieran conducir a una desintegración física del país. Y además que no gobierna el Estado y las gobierna la delincuencia común. Así es, la gobierna o la delincuencia común o grupos guerrilleros. Sí, que están muy vinculados al narcotráfico también. Al narcotráfico, etc. Esos son problemas extremadamente graves. Entonces, de un lado están los problemas. Y de esos hay estos tres tipos que decía, los problemas que vemos diariamente, los problemas y que padecemos, los problemas de los que oímos hablar, pero no los padecemos directamente, y los problemas que no los padecemos directamente, pero y ni oímos hablar de ellos, pero que son igualmente o tan graves como todos los demás. Pero de la misma manera, Alexis, que existen estos problemas, estos riesgos. Eso precisamente, déjame hacerte una pequeña interrupción. Cuando uno oye hablar con la manera tan atinada y tan contundente como lo haces tú, de cuáles son los problemas, alguien pudiera pensar que el castrochavismo logró que nosotros nos destruyéramos como proyecto histórico, que no tengamos futuro. Pero tú has hablado mucho de eso y quiero que nos hagas una descripción al respecto. Sí, correcto. Esos problemas son de una magnitud tal que alguien pudiera pensar en la disolución de la nación, en la disolución de la venezolanidad, en la desaparición de nuestro futuro como posibilidad. Sin embargo, de la misma manera que hay esa enorme cantidad de problemas y muchos de los cuales ni siquiera nosotros estamos conscientes de ellos, existen también activos y oportunidades que no están suficientemente calibradas. Y hay problemas que son problemas si uno los ve bajo una óptica y son también oportunidades si los ve bajo otra óptica. Y esa cuenta del lado de los activos y las oportunidades también está mal sacada. Es decir, hay más problemas y muchos son más serios y más graves de lo que contabilizamos, pero también hay más activos y oportunidades de las que contabilizamos. Entonces, el balance hay que hacerlo de nuevo, el balance completo. Y cuando yo hago el balance completo de nuevo, mi balance, el futuro sigue siendo optimista y el futuro sigue siendo prometedor y las posibilidades del país siguen existiendo. ¿Qué posibilidades o qué oportunidades o qué activos están allí que nosotros no reconocemos como tales o no las calibramos? Bueno, como decía al principio, algunas cosas que percibimos como problemas son también una oportunidad. Por ejemplo, la desaparición del petroestado. Como resultado de esta crisis tan brutal, tan bestial, el Estado venezolano ya no tiene la capacidad o las capacidades que tuvo hasta hace unos años de prácticamente construir un mundo de cazarrentismo, de cazadores de renta, de construir una relación con la sociedad en la cual la sociedad toda dependía de él, una relación en la cual la actividad productiva prácticamente dependía
o consistía en estar asociado al Estado, eso ha desaparecido como posibilidad hoy. Venezuela no tiene manera de reconstruirse como petroestado, precisamente por la destrucción que ha ocurrido, y eso para nosotros es una oportunidad de construir una sociedad que, si bien utilice el petróleo como riqueza, no sea una sociedad o un estado del tipo petroestado. La diáspora, por ejemplo, que nosotros o que mucha gente lo ve solo como una tragedia, y que en cierta manera lo ha sido. Y de hecho nosotros estuvimos haciendo unos trabajos en Venezuela, conversando con gente, haciendo encuestas, grupos focales, Alexis, y nos dimos cuenta que efectivamente uno podía hablar de un luto migratorio en Venezuela, el dolor que ha producido la migración en Venezuela. Una buena frase esa del luto migratorio, porque todo el mundo tiene un deudo, todo el mundo tiene a alguien que se le fue del país. Sí, todo el mundo tiene un deudo. Y hay dimensiones del luto migratorio, por ejemplo, que yo no había percibido. Yo cuando hablaba de estos temas con la gente, pensaba en el dolor, por ejemplo, que siente alguien que está en el exterior y no puede ir a Venezuela en el momento que un familiar muy querido está muriendo o muere. O al revés, alguien que está dentro y pues ve a alguien que está afuera, que está en dificultades y no puede estar con él. Y eso lo vivimos mucho. Yo en el año 2006 perdí a mi mamá, a mi papá y a mi mejor amigo, y no pude ir a pasarlo las últimas horas con ellos. Eso lo han vivido mucho los venezolanos. Lo han vivido, pero ahí está otra dimensión de ese dolor, que es el siguiente, ¿no? Que yo no lo había captado, que es el dolor que tienen aquellos que sí están allá al lado de la persona, por ejemplo, que muere, pero no tienen con quién compartir ese dolor, o mejor dicho, que personas con quienes les correspondería compartir ese dolor no están allí para compartirlo. Entonces es un dolor que tú de alguna manera compartes en soledad. Eso es muy duro. Pero digo, hay un tema que podríamos llamar luto migratorio, hay un dolor alrededor de la diáspora, pero la diáspora también es un activo, y un activo enorme y potencialmente muy poderoso. Hay países que han hecho cosas extraordinarias con sus diásporas, y hay estudios sobre diásporas en el mundo y el papel que han cumplido positivo respecto a sus países, ¿no? Sean los coreanos, sean los polacos, sean los israelitas, etcétera, sean los indios, etcétera. Muchos países que han experimentado largas diásporas y que se han convertido esas diásporas en un activo extraordinario. Y de formas que la gente algunas veces no se imagina. Por ejemplo, hay países incluso africanos donde se ha producido una diáspora importante, Sudán, por ejemplo. Y son países en los cuales los nacionales que han emigrado contribuyen con sus inversiones, con pequeñas inversiones, a fondear proyectos, pequeños, medianos proyectos, fondos de inversión en sus países. Entonces, la diáspora tiene una cara, que tiene la cara de un activo. Están cosas, Alexis, como nuevas maneras de actuar y de comportarse el venezolano. Y yo creo, como se lo voy a decir a alguien en días recientes, que Venezuela está viviendo sus peores días, pero también puede ser que esté viviendo sus mejores días. En el sentido de que hay también el redescubrimiento de conductas o actitudes entre la gente de mayor solidaridad o de mayor confianza. Eso que vivimos nosotros hace unos años, no hace mucho tiempo, cuando empezó el problema de los, ¿cómo se llaman estos puntos de venta? Donde la gente, del efectivo, mejor dicho, había el problema del efectivo en Venezuela. Y entonces la gente tenía que comprar cosas en algún lugar y no tenía efectivo, y algunas veces no había punto de venta. Entonces la persona que te estaba vendiendo cualquier cosa tenía que confiar en ti para que tú después, desde tu casa, le hicieras una transferencia. Y yo tuve la experiencia directamente en situaciones en las que me llegaron a contar estos vendedores
que de un número altísimo de transacciones que habían hecho, no habían tenido problema en prácticamente ninguna o muy pocas, ¿no? Un sentimiento de responsabilidad, de honestidad solidaridad. colectiva. ¿Ah? Sí, exactamente. Entonces, hay conductas también nuevas que han aparecido. No todas las conductas que han aparecido son conductas perversas, negativas. Hay un venezolano también que de alguna manera se ha fortalecido y ha crecido y ha madurado en medio de esta crisis tan profunda. Y luego hay activos de vieja data. Activos de vieja data son, por ejemplo, que la sociedad nuestra es una sociedad que no está dividida por problemas religiosos o étnicos. Yo, por ejemplo, formaba parte en Gallup de un grupo, de una sala situacional en donde llevábamos un seguimiento de lo que sucedía en distintas partes del mundo. Y la verdad es que yo llevaba América Latina y tenía estos amigos que llevaban, por ejemplo, el Medio Oriente. ¿Sabes? Estos países en permanente guerra. Y la verdad es que cuando ellos exponían los problemas y la magnitud de los problemas que padecen, o padecían y padecen, a mí los problemas de América Latina me parecían de índole relativamente menor. Claro, porque el fanatismo religioso es una calamidad terrible. Sí, es una calamidad y por ejemplo, el potencial de violencia en esa sociedad y la violencia, que por cierto, alguna gente se pregunta, ¿por qué en Venezuela no hay más violencia? ¿Por qué en Venezuela no hay más crímenes políticos? ¿Por qué con todo lo que ha pasado eso no sucede? Y bueno, eso algunos lo ven como un rasgo de pasividad, como algo negativo. Sin embargo, eso habla también positiva y potencialmente, creo yo, de una sociedad que tiene resistencia a un tipo de violencia, por lo menos que es la violencia física, que es la violencia política, que es la violencia por diferencias religiosas o políticas o puntos de vista. De tal manera que allí hay un mecanismo también que yo creo que en alguna oportunidad tú te has referido a eso, que es ese mecanismo de drenaje que es el sentido del humor. Sí. Bueno, y están exactamente esas condiciones del venezolano, de la venezolanidad, que es una cosa que necesitamos rescatar, que necesitamos explorar profundamente, que forman parte de las cosas que tenemos que desarrollar. En una visión hacia futuro, Alexis, yo creo que hay varias cosas que debemos tener en cuenta y asegurarnos de lograr. Una es trascender las visiones puramente economicistas, macroeconómicas. Fue un error que yo diría los que conformamos aquel grupo llamado los tecnócratas que acompañó al presidente Pérez en su segundo mandato tal vez cometimos, o seguramente cometimos. Nosotros tenemos que trascender la dimensión puramente macroeconómica y economicista de la estrategia y del desarrollo. Apelar mucho más a lo que es la espiritualidad del venezolano. Apelar mucho más a encontrar y desarrollar esos elementos culturales, esos elementos asociados a nuestra manera de ser, a nuestro gran optimismo, positividad, sentido del humor, porque eso es parte de lo que nos ayuda a ser mejores y a construir un mejor país. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Herbert. Realmente que fueron unas orientaciones extraordinarias. Tu optimismo realista es sumamente estimulante y queremos decirle a la gente que tiene la amabilidad de vernos que muy pronto nosotros vamos a hacer una conversación, no ya una entrevista, ¿no? Una conversación aquí bilateral entre Herbert Torres y yo, no, una conversación de mucha gente vía Zoom con Herbert Torres para que tengan la oportunidad de preguntarle sobre todas estas cosas en las cuales él tiene una gran experiencia y sobre todo un gran optimismo. Muchísimas gracias, mi querido Herbert. Encantado, Alexis, de estar contigo en el día de hoy. Saludos.